Capítulo octavo. En efecto, aquel año hubo gran fiesta en la casa de los Vanderbilt. A fines de julio regresó Thomas de la Magistrans y, como los demás señores a quienes retenían los negocios en la ciudad, visitó algunas veces a su familia en la playa, con la que se encontraba Christian, que se había tomado vacaciones completas a causa de un extraño dolor en una pierna que el doctor grabó no sabía resolver y que traía muy preocupado al joven. No es precisamente dolor, ni se le puede calificar de tal, explicaba, apenado, friccionándose las piernas de arriba abajo con la mano encogida, la gruesa nariz y errante mirada. En un tormento continuo, lento, inquietante en toda la pierna y precisamente en el lado izquierdo, el del corazón. Es extraño, lo encuentro muy extraño. ¿Qué te parece, Tom? Sí, sí, repuso este, con descanso y baños de mar. Y así fue que Christian se fue al mar, donde estaba el tiempo contando en las reuniones sus anécdotas regocijantes o bien jugando a la ruleta en el bañario con Peter Dolman, tío Justus, el doctor Jeske y otros Fischer de Hamburgo. El cónsul Vanderbilt visitó en compañía de Tony a los viejos Schwabhorst en Transmunde. Buenos días, Madame Grulitz, exclamó al verlos el viejo piloto. Bien, ¿se acuerda usted todavía? Pues no ha pasado poco tiempo. Realmente fueron días agradables. Ya tenemos a nuestro Morten hecho un doctor establecido en Breslau y con muy buena clientela. Luego corrió la señora Schwarzkopf a preparar café y merendaron juntos en la terraza como en otros tiempos, con la diferencia de que todos contaban 10 años más, de que Morten y la pequeña Meta, casada con el jefe del puesto de Akruf, estaba ausente, de que el viejo Schwarzkopf, con la cabeza completamente blanca y sordo, vivía retirado, de que su mujer tenía también todo el cabello gris bajo su red y de que Madame Grunlich no era ya una boba, sino que había conocido la vida, lo que, sin embargo, no era obstáculo para que se comiera una buena ración de miel virgen, diciendo, esto es un producto puramente natural, cuando menos sabe uno lo que come. A principios de agosto regresaron los Vanderbilt, así como la mayoría de las demás familias, y entonces llegó el momento solemne en que casi simultáneamente vinieron el pastor Tiburtius de Rusia y los Arnoldsen de Holanda, con objeto de hacer una larga visita a Menstrans. Fue un hermoso momento aquel en que el cónsul presentó a su novia en el salón de los paisajes. Su madre recibióla con los brazos abiertos y la cabeza un poco ladeada. Gerda, que había entrado con graciosa y libre desenvoltura y firme paso sobre la clara alfombra, era alta y exuberante, con su abundante cabello rojo oscuro, ojos castaños, poco distanciados y rodeados de finas sombras azuladas, espaciados y blanquísimos dientes que enseñaba al reírse fuerte y recta, nariz y boca maravillosamente formada. Era esta joven de 27 años, a la vez su tez era de un blanco mate y el rostro un poco altanero, pero esta expresión desapareció cuando la consulesa, tomándole la cabeza con ambas manos, depositó un beso impregnado de ternura en su alba e inmaculada frente. Sí, ahora puedo decirte ya, bienvenida a nuestra casa y en el seno de nuestra familia, mi querida, mi hermosa y bendita hija, díjole, le hará feliz. No veo ya lo que lo logras en estos momentos, y atrayendo a Thomas, besóle también. Nunca desde los tiempos de los abuelos acá habíase visto en la casa tanta fiesta y regocijo como el que animaba a nuestros personajes en el día a que nos referimos. Solo el pastor Tiburtius, cediendo a su habitual modestia, había escogido una habitación retirada en la parte posterior de la casa, al lado del salón de billares. Los demás, el señor Arnoldsen, hombre chistoso y vivaracho, rayano en la cincuentena, con puntiaguda barba gris y un arranque de entusiasmo en cada movimiento, su hija mayor, dama de doliente aspecto, su yerno, elegante hombre de mundo, que pronto se hizo presentar por Christian en la ciudad y el club, y finalmente Gerda, instaláronse en las habitaciones de reserva de la planta baja y en las contiguas al peristilo en el primer piso. Antoine Grunlich estaba muy satisfecha de que a la sazón no se hallara en la casa otro eclesiástico que Siebert Tibertius,
el noviazgo de su venerado hermano, el hecho de que hubiese resultado su amiga Gerda la elegida, la brillantez del partido, que iba a dar nuevo esplendor tanto al nombre de la familia como al de la casa, los 300.000 marcos de dote de que había oído hablar, la idea de que dirían a la ciudad y las demás familias, en particular los Argentroms, eran suficientes incentivos para mantener candente el entusiasmo. 3 veces por hora, como mínimo, abrazaba apasionadamente a su futura cuñada. Oh, Gerda, exclamaba, te quiero, te he querido siempre. Ya sé que tú no puedes sufrirme, que siempre me has odiado, pero Tony, por Dios, replicaba la señora Arnoldsen, ¿por qué había de odiarte? ¿Quieres decirme qué horrible ofensa me has hecho? Por uno u otro motivo, no obstante, y es más que probable que por el de un exceso de alegría y de ganas de charlar, Tony se mantenía terca en su afirmación de que Gerda la había odiado siempre y de que ella, por su parte, y aquí se le llenaban los ojos de lágrimas, había apagado con amor aquel odio. Se llevó a Thomas aparte un momento y le dijo, has hecho muy bien, Tom, Dios mío, y qué bien lo has hecho, y pensar que papá no ha podido presenciarlo. Mal año para el diablo. Sí, esto arreglará algunas cosas. Claro que no el asunto de cierto personaje cuyo nombre no quiero pronunciar. Y esta idea de sugerirle otra, la de llevarse a Gerda a una habitación solitaria y contarle punto por punto toda la historia de su matrimonio con Grunge, con terrible prolijidad de pormenores. También charló horas enteras con ella a propósito de sus tiempos de pensionado, de sus conversaciones nocturnas, de Arma von Schilling, de Mecklenburgo y de Eva Ebert de Múnich, del enlace de Siebert Tiburtius. En cambio, puede afirmarse que no habló una palabra, circunstancia que, sin embargo, no privó a los dos enamorados de permanecer buenos ratos a solas, tomados de la mano, tratando sosegadamente del hermoso porvenir que les aguardaba. No habiendo transcurrido todavía el año de luto por la muerte de Vanderbilt, los esponsales se realizaron dentro de la más absoluta intimidad, aunque Gerda Arnelsen era ya famosa en la ciudad y su persona constituía el tema principal de las conversaciones en la bolsa, en el club, en el teatro y en las reuniones. Tip-top, decían los Twitter, relamiéndose de gusto. Era esta la última expresión hamburguesa de exquisita finura que se aplicaba a todo lo que fuera de superior calidad, ya se tratara de una marca de vino tinto o de cigarros, ya de una gran comida o de un inmejorable artículo comercial, lo que no obsta para que entre los probos e integrísimos ciudadanos hubiese quien, meñando la cabeza, murmurase, algo extraña es. Ese peinado, esos vestidos, ese cabello, esa cara, todo en ella es un poco extraño. El comerciante Sorensen lo puntualizó así. Tiene un cierto no sé qué y arrugó la cara como cuando en la bolsa se le hacía una oferta sospechosa, pero se trataba del cónsul Vanderbilt y pertenecía a su estamento después de todo. Un poco pretencioso era ese Thomas Vanderbilt, un poquitín diferente de sus antepasados, sabíase de quién era de mejor tinta, estaba informado era el lencero y camisero Betien, que el mozo compraba en Hamburgo no solamente las prendas de última moda, y eso que él tenía gran surtido, abrigos, levitas, sombreros, chalecos, pantalones y corbatas, sino también la ropa interior. Era público que se cambiaba de camisa diariamente y en algunas ocasiones hasta 2 veces, y que se perfumaba el pañuelo como asimismo el bigote cortado a lo Napoleón III, todo lo cual no lo hacía en honor y gloria de la casa Johann Vanderbilt no necesitaba semejante propaganda, sino cediendo a su natural tendencia a la distinción y a la aristocracia, y luego aquellas citas de Heine y otros poetas que a veces intercalaban las circunstancias más vulgares, como en las cuestiones de negocios o en sus disertaciones sobre el régimen municipal. Y ahora esa mujer. Sí, también él, el cónsul Vanderbilt, tenía algo especial, pero de todos modos debía ser mencionado con todo respeto, atendiendo naturalmente a que su familia era respetabilísima, la firma de toda solvencia y su jefe, un hombre de gran cordura, amabilísimo y amante de la ciudad, a la que servía sin duda con provecho, además de que se trataba de un partido magnífico, pues era cuestión de 100.000 escudos en cifra redonda. Por lo tanto,
Entre las damas nos faltaba quien encontrara a Gerda Arnesen sencillamente tonta, y hay que recordar que este vocablo era entre aquella sociedad un rudo dictamen. Entre los comentaristas, quien después de haber encontrado por vez primera en la calle a la novia de Thomas Vanderbilt, ensalzóla con más fogoso y algo malévolo entusiasmo fue Koch, el corredor. Ah, decía, en el club o en el casino, Naviero, alzando su vaso de punch y desfigurando su rostro con grotesca mímica. ¡Qué mujer, señores! Era y Afrodita, Brunilda y Melusina. Es una sola persona. Hay que reconocer que la vida es bella, añadía. Y ni uno solo de los burgueses que sentados en los macizos bancos de madera tallada bajo los modelos de veleros y grandes peces que colgaban del techo saboreaban sus jarras de cerveza, comprendía qué acontecimientos podía significar en la vida modesta y apasionada del corredor la aparición de Gerda Arnoldsen. Libre del compromiso de ofrecer grandes fiestas, la pequeña sociedad de la Magistrans tuvo más oportunidad para intimar entre sí. Siebert Tiburtius, con la mano de Clara entre las suyas, refirió cosas de sus padres, de su juventud y de sus planes para el futuro. Los Arnesen hablaron de su árbol genealógico que tenía sus raíces en Dresde y del que solo la presente rama había sido trasplantada a Holanda. Y después Tony pidió las llaves del secretario del Salón de los Paisajes y sacó el árbol genealógico de su familia, así como los papeles correspondientes donde Thomas había ya anotado los acontecimientos más próximos. Relató con cierto énfasis la historia de los Vanderbilt a partir del maestro sastre de Rostock, que tanto había sabido prosperar, y leyó aquella estrofa de la pretérita fiesta que rezaba: ¿por qué juntáis la voluntad osada en castas nupcias de un origen sano, con la dulce belleza recatada, Venus, Anadiómena con Vulcano? Al recitarla tenía fija la mirada en Tommy Gerda y al terminar, sacando la puntita de la lengua, oprimiéndola contra el labio superior. Luego manifestó que, por respeto a la historia de aquel momento, de ningún modo quería citar la intromisión en la familia de un personaje cuyo nombre le repugnaba pronunciar. El jueves por la tarde se presentaron los huéspedes habituales, Justus Kregel y su débil esposa, con la cual tenía frecuentes disgustos a causa de que no cesaba de remitir a América dinero y más dinero para aquel desgastado y desheredado Jacob, dinero que ahorraba de la consignación doméstica y que le obligaba a no comer casi otra cosa que sémola de trigo sarraceno. Aparecieron también las señoras Vanderbilt de la calle Ancha, que en honor a la verdad sostuvieron y porfiaron que Erika Grunis no crecía y que cada día tenía más parecido con el estafador de su padre. También observaron que la novia del cónsul llevaba un peinado muy llamativo. Tampoco faltó Sesemi Weinbrot, que alzándose sobre las puntas de los pies besó en la frente con su característico y explosivo chasquido a Gerda Arnoldsen, diciéndole enternecida: «Sé feliz, hija mía». Luego, en la mesa, el señor Arnoldsen dirigió a las dos parejas uno de sus más graciosos y fantásticos brindis, y después, a la hora de tomar café, tocó el violín a la manera cigana, con gran dominio y pasión y justeza. También tenía Gerda su Stradivarius, del que nunca se desprendía, y entraron con dulce canto en la composición que ejecutaba su padre. Tocaron excelentes dúos en el Salón de los Paisajes, junto al armonio, así donde antaño el abuelo del cónsul arrancara a la flauta sus melancólicas melodías. «Sublime», exclamó Tony, que había escuchado atentamente, encogida en su sillón. «Dios mío, qué maravilloso me parece», y con gravedad, calma e importancia fue expresando sus vivos y sinceros sentimientos. En el curso de la vida, sabéis, no le es dado a todo el mundo poseer semejantes dotes. A mí el cielo me los ha negado, a pesar de habérselos pedido una y otra noche. Soy una boba, una tonta. Sí, Gerda, deja que te lo diga. Soy la mayor y tengo experiencia de la vida. Diariamente deberías dar gracias a tu Creador de rodillas por haber hecho una criatura tan privilegiada. «Privilegiada», repitió Gerda, riéndose y mostrando sus hermosos dientes blancos y anchos. Más tarde volvieron a reunirse todos para ponerse de acuerdo sobre los próximos acontecimientos. Se decidió que a último de mes o a primero de septiembre regresarían a sus tierras Tibertius y Arnoldsen, y que
Pasada la Navidad se efectuaría el enlace de Clara con todo esplendor en el peristilo, mientras la boda de Gerda, que había de celebrarse en Ámsterdam y a la cual asistiría con vida y salud la consulesa, fue señalada para los primeros días del Año Nuevo, así que hasta aquellas fechas estaba una temporada de descanso. De nada sirvió que Thomas protestara. Haz el favor, dijo la consulesa haciéndole del broso. Siever tiene el prevenir. El pastor y su novia renunciaron al viaje de boda. En cambio, Gerda y Thomas pensaban efectuar una excursión por el norte de Italia hasta Florencia. Estarían ausentes un par de meses y durante este tiempo Antoine, con el concurso de Jacob el tapicero de la Fichtrace, dispondría la linda casita de la calle Ancha que el cónsul se disponía a comprar a su propietario, un solterón que se trasladaba a Hamburgo. Tony lo haría a las mil maravillas. Tendréis una casa regia, dijo, de la cual todos estaban persuadidos. Christian iba y venía con sus delgadas y torcidas piernas y su voluminosa nariz de una habitación a la otra, en tanto que las dos parejas hablaban de sus cosas íntimas, enlazadas las manos, hilando todas sus conversaciones sobre desposorios, vestidos y viajes. Sentía el joven una molestia, una indefinida molestia en la pierna izquierda, y todo lo miraba con sus ojitos redondos y hundidos y una expresión seria, inquieta y pensativa. Finalmente, remedando a Marcel Stengel, dirigióse a su pobre prima que, envejecida, acurrucada y enjuta, permanecía sentada y hambrienta después de comer, y le dijo: bueno, Tilde, cualquier día de estos nos casaremos nosotros también, pero entendámonos, cada uno por su lado. Muy bien. Cada uno por su... Capítulo 9. Unos 7 meses después del día que dejamos reseñado, el cónsul Vanderburg y su esposa regresaban de Italia. 9 de marzo llenaba la calle Ancha cuando a eso de las 5 de la tarde se detuvo el coche frente a la sencilla fachada pintada al óleo de la nueva casa. Algunos chiquillos y vecinos se congregaron junto a la puerta, deseosos de asistir a la llegada de los forasteros. La señora Antoine Brunich, orgullosa de los preparativos que había realizado, se hallaba de pie en el umbral y detrás de ella, dispuestas para la recepción, asomaban con sus blancas cofias, desnudos brazos y gruesas chaquetas acanaladas las dos criadas de la nueva residencia, cuidadosamente escogidas por la cuñada. Presurosa y acalorada por la actividad y la alegría, Tony bajo los lisos peldaños de la escalinata y abrazando fuertemente a Gerda y a Thomas, que embutidos en sus abrigos de piel acababan de salir del coche, cargados de baúles, les guió al interior de la casa. Ya los tenemos aquí, ya os tenemos aquí. Felices vosotros que venís de tan lejos. Habéis visto aquella casa que su techo descansa sobre la columnata. Gerda viene todavía más hermosa. Ven, déjame que te bese. No, en la boca también. Sí, bueno, digas, mi viejo Tom. Sí, también tú te mereces un beso. Dice Margot que por aquí todo ha ido como una seda. Mamá os aguarda en la Magistrans, pero antes arreglaos cómodamente. ¿Queréis tomar té? ¿Acaso un baño? Todo está dispuesto, no podréis quejaros. Jacob se ha exprimido los sesos y yo por mi parte he hecho cuanto he podido. Juntos subieron al vestíbulo mientras las muchachas y el cochero descargaban el equipaje. Tony intervino. Estas habitaciones de la planta baja las usaréis poco, por ahora, indicó jugando con la lengua y el labio superior. Esto de aquí es bonito, dijo abriendo a la derecha una puerta bajo el alero. Tenéis hiedra que os tapiza las ventanas, muebles de madera sencillos, de roble. Allí detrás, al otro lado del pasillo, hay un cuarto mayor que este. Ahí a la derecha tenéis las despensas y la cocina. Pero vamos arriba, os quiero enseñárselo todo. Subieron por la cómoda escalera cubierta por una ancha alfombra granate. Arriba, detrás de una puerta vidriera, se veía un angosto pasillo. Se encontraba allí el comedor, amueblado con una sólida mesa redonda sobre la cual hervía el samóvar y adornado con tapices rojos, las sillas de nogal tallado con asientos de rejilla, y en uno de sus lados colgaba un pesado repostero. Había al lado un lindo salón tapizado de gris y adornado
por cortinajes, otro más pequeño provisto de butacas de verdes estrías con un mirador. La cuarta parte de todo el piso ocupaba una sala iluminada por tres ventanas. A continuación entraron en el dormitorio. Este se hallaba situado a mano derecha del pasillo y tenía floreadas cortinillas y recias camas de caoba, pero Tony atravesó sin detenerse una puertecita que se abría al fondo del aposento y les mostró una escalera de caracol que conducía al sótano, donde estaban el cuarto de baño y las habitaciones de servicio. Esto es muy bonito, aquí me quedo, dijo Gerda, dejándose caer extenuada en uno de los sillones próximos a la cama. El cónsul se inclinó hacia ella y la besó en la frente. Fatigada, yo voy a arreglarme un poco. Entre tanto, prepararé el té, dijo la señora Grunlich. Os aguardo en el comedor. Salió, el té estaba ardiendo en sendas tazas de porcelana de Meissen cuando Thomas entró. Aquí estoy, dijo. Gerda prefiere descansar media hora más. Tiene dolor de cabeza. Luego iremos a la Mejenstrans. ¿Están todos bien, mi querida Tony? Mamá, Erika, Christian. Prosiguió con su gesto más afable. Nuestras más infinitas gracias, la de Gerda también, por tus fatigas. Qué bien lo has arreglado todo. No falta nada, salvo un par de palmeras que mi mujer quiere colocar en el mirador y unos cuadros que yo pienso adquirir. Pero ahora cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué te has hecho en todo este tiempo? Había puesto para su hermano una silla a su lado y, mientras hablaban, él tomaba su té y mascaba un bizcocho. Ay, Tom, repuso ella, ¿qué quieres que haga? Mi vida está detrás de mí. Qué tontería, Tony, siempre con tu vida. Pero dime, ¿nos aburrimos muchos? Sí, Tom, lo cierto es que me aburro extraordinariamente. A veces el tedio me hace suspirar. La ocupación que me ha proporcionado esta casa ha sido para mí un gozo muy grande y ya sabes tú lo contenta que estoy de vuestro regreso, pero en casa no me hallo a gusto. Castígueme Dios si eso es pecado. Tengo 30 años, pero no creo que sea esta todavía edad aparente para trabar amistades con la última de los Immensburger, o con la señora Gerard, o con esos tenebrosos hombres gatos a mamá que devoran las casas de las viudas. No creo en ellos, Tom. Son lobos disfrazados de cordero, raza de víboras. Todos son débiles criaturas con corazones pecadores, y si ellos pretenden considerarme desde sus alturas como una pobre mundana, yo me río de ellos en sus narices. Siempre fui de opinión de que todos los hombres son iguales y que no deben existir intermediarios entre Dios y sus criaturas. Ya conoces también mis opiniones políticas. Quiero que los burgueses para el Estado. Así que te encuentras un poco aislada, ¿no? Dijo, interrumpiéndola Tomás para volver la conversación a sus primitivos cauces. Pero dime, Tony, ¿no tienes a Erika? Sí, Tom, y la quiero con toda mi alma, aunque cierta persona pensara que no soy amante de los niños. Pero, escucha, he de serte franca. Yo soy una mujer honesta, hablo con el corazón en los labios y lo digo no solo con palabras, lo cual es muy laudable, Tony. Bien, pues ocurre que la niña me recuerda demasiado a Grunich. La misma Vanderbilt de la calle ancha afirman que se les parece mucho, y cuando la tengo delante, no deja de atormentarme una idea continua. Eres una vieja con una hija crecida y tu vida está detrás de ti. Durante unos años has permanecido estacionaria, pero de ahora en adelante será como si tuvieras 70 u 80 años y tendrás que resignarte a oír las lecturas de Lea Gerard. Y esta idea es tan triste, Tom, que lo siento aquí en la garganta, oprimiéndome, pero me siento joven aún, ¿sabes? Con anhelo de entrar otra vez en la vida. Y finalmente, no es solo en casa donde me encuentro aislada, sola, sino también en toda la ciudad, porque no vayas a creer que estoy ciega. Ya no soy una boba y tengo ojos en la cara. Soy una mujer divorciada y he de sentir las consecuencias de este hecho. Claro está, puedes creer, Tom, que no se me quita el peso que me oprime el corazón al pensar que he manchado el nombre de nuestra familia, aún sin culpa alguna por mi parte. Tú podrás hacer lo que quieras, ganar dinero y llegar a ser el primer hombre de la ciudad, pero no por eso la gente dejará de decir. Y sí, sin embargo, su hermana es una mujer divorciada, Hutchen Molderford. Armstrong no me saluda. Claro que es una necia, pero lo mismo me ocurre con muchas familias y a pesar de esto no puedo renunciar a la esperanza de repararlo todo. Tom, soy joven aún. ¿No te parece que aún estoy bastante bonita? Mamá no puede ya dotarme ricamente, pero el capital que me asigna no es despreciable. Y si volviera a casarme, sinceramente, Tom, es este
mi más vivo deseo. Con ello quedaría reparado todo. Dios mío, si encontrara un partido digno de nuestro nombre, si pudiese establecerme de nuevo, ¿crees que es disparatado cuanto te digo? De ninguna manera, Tony, de ninguna manera. Nunca he dejado de contar con ello, pero pienso que lo inmediato es que salieras un poco, que descansaras, que te divirtieras. Exactamente, se apresuró a responder ella. Y ahora deja que te cuente una historia. Contento con la proposición, Tomás recostóse en su butaca, iba ya a encender el segundo pitillo y el crepúsculo se iniciaba. Has de saber que durante vuestra ausencia estuve a punto de aceptar en Liverpool una plaza de dama de compañía. ¿Te hubiera parecido indigno? O cuando menos discutible, sí, sí, ciertamente hubiera sido indigno, pero sentía tantos deseos de alejarme. El caso es que fracasó. Remití a la Mister mi fotografía y ella me contestó declinando mi oferta porque me encontraba demasiado bonita. Tenía un hijo ya mayor en la casa. Es usted excesivamente linda, me escribió. Oh, en mi vida me he reído tanto. Los dos soltaron una carcajada. Pero ahora tengo otro plan, prosiguió Tony. He sido invitada Eva Ware, que actualmente se llama Eva Niederpaul, quiere que vaya a Múnich, donde su marido es director de una fábrica de cerveza. Me ruega que la visite y pienso aceptar su invitación. Claro que Erika no podrá acompañarme. La pondré interna en casa de la Sesemi Weinbrod. Allí estará bien guardada. ¿Tienes algo que oponer a este proyecto? Nada, absolutamente. Sea como sea, es preciso que cambien las condiciones de tu vida. Sí, eso es, asintió ella agradecida. Pero, ¿y si tú, Tom, no hago otra cosa que hablar de mí? Soy una egoísta. Cuéntame, Dios mío, qué feliz debes de ser. Sí, Tony, correspondió él con énfasis. Hubo una pausa en la que arrojó una bocanada de humo de su cigarrillo por encima de la mesa. Luego continuó. En primer lugar, estoy muy satisfecho de haberme casado y de fundar una familia propia. Ya me conoces. No hubiera servido para solterón. El celibato tiene siempre un peligro de aislamiento y dejadez. Y yo poseo cierta ambición, como sabes. Doy mi carrera comercial y política, digámoslo en tono de broma, por terminada, pero la verdadera confianza del mundo la adquiere uno siendo cabeza y padre de familia. Y no obstante, todo ha venido rodado, Tony. Soy un poco difícil. Durante mucho tiempo no creí posible encontrar una mujer a mi gusto, pero Gerda me decidió. Enseguida comprendí que era la única, ella y no otra, aunque no ignoro que mucha gente de la ciudad censura mi gusto. Es un ser maravilloso como hay pocos en la tierra. Confieso que es completamente distinta a ti, Tony. Tú eres un alma menos complicada, más natural. Eres sencillamente un temperamento impetuoso, prosiguió adoptando un tono más frívolo. Que Gerda tiene también temperamento lo demuestra su pericia en el violín, pero a veces peca por un exceso de frialdad. En resumen, no se le puede aplicar la medida común. Es un temperamento de artista, una criatura original, enigmática y encantadora. Sí, sí, dijo Tony, que había escuchado a su hermano con grave atención. Sin acordarse de la lámpara, se había dejado envolver por las sombras del ocaso. Se abrió entonces la puerta del pasillo y enmarcada en el crepúsculo apareció una rígida figura vistiendo un traje de piqué blanquísimo, con amplios volantes. Abundante cabellera de un tono rojo oscuro rodeaba su níveo rostro y en los ángulos de los casi contiguos ojos se advertían unas sombras azuladas. Era Gerda, la madre de los futuros Vanderbroek. Sexta parte, los Vanderbroek. Capítulo primero. Thomas Vanderbroek tomaba su desayuno en el elegante comedor, la mayor parte de las veces solo debido a que su esposa solía abandonar el lecho a hora avanzada, pues por la mañana generalmente sufría de jaqueca y desazón. El cónsul se dirigía luego a la Mesenstrans, donde continuaban las oficinas de la casa. Allí almorzaba en el entresuelo con su madre, Christian e Ida Husman, y hasta las 4 de la tarde no se reunía con Gerda para la comida. El tráfico comercial seguía prestando a la planta baja vida y movimiento, pero los pisos superiores del espacioso inmueble estaban completamente vacíos y solitarios. La pequeña Eric había ingresado como interna en el colegio de Madame Wimbrod. La pobre Clotilde, con sus 4 muebles, se trasladó a casa de la doctora Krause Mins, viuda de un profesor del instituto, donde vivía por un
módico precio, e incluso el criado Antonio había dejado la casa para pasar al servicio de los jóvenes señoritos, donde era más necesario. Cuando hacía las 4, Christian se marchaba al club, quedaban a solas la consulesa y Mademoiselle Hullman, sentadas en torno a la redonda mesa que apenas si conservaba ya tabla intacta, perdiéndose en las inmensidades de aquel templo de la gastronomía, poblado de imágenes de mitológicas divinidades. Con la muerte del cónsul Johann Vanderbroek, terminó la vida social en la Magistranz. La consulesa, aparte de la visita de tal o cual eclesiástico, no admitía ya más invitados que a los miembros de la familia que seguían reuniéndose los jueves. En cambio, su hijo y esposa habían celebrado ya una primera comida de gala para la que se habilitaron unidos el comedor y el salón, siendo atendido el servicio por una cocinera y varios camareros contratados con el fin de que el banquete revistiera la importancia y la majestuosidad requeridas. Se sirvieron vinos de la bodega de Kingsmarker, hubo música, partidas de wit y gran animación, a la que no fueron ajenos los Langal, Armstrong, Ernest, Kissenmaker, Overdick y Molenford, entre los comerciantes y eruditos matrimonios y Fichir que concurrieron. Fue tal el éxito de la fiesta que durante 8 días no se habló de otra cosa en la bolsa. Era evidente que la señora consulesa sabía desempeñar bien su papel. El cónsul, la misma noche, al quedar solo con ella en las habitaciones iluminadas por múltiples bujías ya bastante consumidas, sumergidos en aquellas atmósferas impregnadas de dulces y densas exhalaciones de delicados manjares, perfumes, vinos, café y cigarros, mezcladas a la fragancia de las flores del tocador y el centro de la mesa, tomándole las manos, le dijo: muy bien, Gerda, no hemos de tener el menor cuidado, esto es muy importante, no tengo mucho interés en dar bailes y ver danzar por aquí a toda una juventud, además de que no hay bastante espacio, la gente reposada suele hallarse a gusto en mi casa, claro que una comida cuesta algo más, pero no son gastos superfluos, estoy satisfecho. Sin duda, le contestó Gerda, arreglándose los encajes a través de los cuales se transparentaba su pecho magnífico. También yo prefiero las comidas a los bailes. Una comida produce efectos de sosiego y serenidad. Interpretando música esta tarde me sentía más inspirada que otras veces. Ahora estoy tan fatigada que si cayera aquí mismo un rayo, no me haría palidecer ni sonrojar. Cuando a las 11:30 se sentó el cónsul a la mesa, al lado de su madre, ésta le leyó la siguiente carta. Múnich, 2 de abril 1857, Marienplatz. Querida mamá, ruego te me perdones porque es realmente vergonzoso que aún no te haya escrito, a pesar de que llevo 8 días aquí, pero he sido tan bien acogida y agasajada por todo el mundo y he visto tantas cosas. Ya te haré luego un minucioso relato de todo. En primer lugar, quiero saber si estáis todos bien, queridos míos, tú y Thomas, Gerda y Erika, Christian, Tilda e Ida. Esto para mí es lo principal. Uf, ¿qué es lo que no he visto en estos días? He visitado la pinacoteca de la Gliptoteca y la Browse y el Teatro Real y los templos y otras muchas cosas. Ya os contaré de viva voz en su día porque de otro modo me mataría escribiendo. También hemos realizado una excursión en coche al Valle del Izar. Para mañana tenemos proyectada otra al lago Gur y así transcurre el tiempo. Eva está encantada conmigo y el señor Niederspauer, su marido, director de la destilería, es un hombre muy cordial. Habitamos en una de las más bonitas plazas del centro de la ciudad. Hay en ella una fuente como la de nuestro mercado y la casa está muy cerca del ayuntamiento. En mi vida he visto edificio igual, pintado de arriba abajo, con gran profusión de colorines y llenos de figuras, entre las que están San Jorge matando al dragón y muchas estatuas de viejos príncipes bávaros armados de punta en blanco. Sí, Múnich me gusta extraordinariamente. El aire debe de ser un buen abanico tónico para los nervios y por ahora mi estómago se porta bien.
bebo gran cantidad de cerveza y muy a gusto, por cuanto el agua de aquí no es muy potable, a lo que no consigo acostumbrarme es a la comida. Escasean las legumbres y en cambio hay excesos de harinas. Por ejemplo, en las salsas, de las que Dios nos libre, nadie tiene aquí idea de lo que es un buen asado de ternera, ya que los carniceros lo destrozan todo lastimosamente. Además, echo de menos el pescado y luego esta verdadera locura por las ensaladas de pepinos y patatas que se toman con la cerveza. Mi estómago protesta a grandes voces. Claro que es preciso acostumbrarse a muchas cosas. Figuraos, una vez situada en tierra extraña, me encuentro con la moneda desconocida y la dificultad de entenderme con la gente sencilla y con la servidumbre, pues yo hablo con excesiva velocidad y ellos me contestan en su jerga. Además, odio el catolicismo y ya sabéis que no lo disimulo. Aquí echóse el cónsul a reír, hizo una pausa para tomar un pedazo de pan untado con manteca y queso y se recostó en el sofá. Sí, Tom, tú te ríes, dijo su madre dando unos golpecitos sobre el mantel con el dedo pulgar, pero ya estoy muy contenta al ver que conserva la fe de sus padres y desprecia las desviaciones sectarias. No desconozco que de Francia e Italia has traído cierta simpatía por la iglesia papista, mas eso no es en ti religiosidad, Tom, sino otra cosa muy distinta, y la comprendo en cierto modo, pero aunque debamos ser tolerantes, la ligereza y la tolerancia son altamente punibles en tales asuntos, y he de pedir a Dios que tú y Gerda, que no ignoro es en estas cuestiones un poco frívola, aprendáis a prestar con el tiempo la debida atención que tan importantes temas requieren. Perdonarás a tu madre esta observación. En el remate de la fuente seguía la carta que desde mi ventana distingo perfectamente. Hay una Virgen María que algunas veces es coronada y en tales ocasiones el pueblo se arrodilla a sus pies ofreciéndole coronas de rosas y rezando. Es un espectáculo muy atractivo, por cierto, pero está escrito: vuelve a tu aposento. No es raro encontrarse en la calle con monjes de respetable aspecto. Imagínate, mamá, que ayer yendo por la Christian Mars acertó a pasar por delante de mí en su coche un alto dignatario de la iglesia, tal vez el arzobispo, un señor ya viejo. Bien, pues ahí tienes al buen señor dirigiéndome desde su carruaje una mirada tan expresiva como un teniente de la guardia. Ya sabes, mamá, que no hago muy buenas migas con tus misioneros y pastores, pero te digo que lágrimas tristes que en punto a insinuaciones no le llega la suela de zapato a este cólito del príncipe eclesiástico. Ah, exclamó la consulesa escandalizada. Tony, auténtica, dijo el cónsul. ¿Qué quieres decir, Tom? Bueno, supongamos que ella provocaría tal vez un poquitín al buen señor. Para probarlo, conozco a Tony. En todo caso, aquella mirada expresiva la habrá divertido mucho, lo que quizás era el deseo del viejo. La consulesa, sin replicar, continuó leyendo. Anteayer hubo una velada en casa de los Niederport. Resultó magnífica a pesar de que no me fue posible seguir del todo la conversación y de que en ciertos momentos encontré el tono algo equívoco. Asistió a ella un cantante de ópera que nos obsequió con algunas composiciones y un joven pintor que se brindó a hacerme un retrato, oferta que decliné por estimarla inoportuna. Con más agrado me entretuve con un tal señor Permaneder. ¿Te hubieras podido imaginar nunca que alguien pudiera llamarse así? Traficante en lúpulo, hombre amable y gracioso, soltero y ya entrado en años. Le tuve de vecino en la mesa y me agarré a él porque era el único protestante en toda la reunión, pero aún siendo un excelente ciudadano de Múnich, su familia procede de Nuremberg. Aseguróme que conoce perfectamente de nombre de nuestra casa y podrá disponer con la alegría que me dio al oírle hablar de ella en tono respetuoso. También se interesó por todos nosotros, preguntándome también por Erika y Grunich. Suele frecuentar la casa de los Niederpur y mañana nos acompaña al lago, Gurn. Y ahora, adiós, querido mamá. No puedo decirte más. Con vida y salud, como tú dices, permaneceré todavía 3 o 4 semanas aquí y después podré contaros de viva voz algo de Múnich, ya que por carta no sabría por dónde empezar, pero me gusta mucho. Eso sí que puedo decirle, solo falta que enseñe a la cocinera a hacer buena salsa. ¿Ves? Soy ya una vieja que lleva
toda una vida tras de sí, sin ninguna esperanza en la tierra. Pero si un día Erika, con vida y salud, se casara en estos parajes, te diré que no me molestaría. Aquí tuvo que interrumpir nuevamente el cónsul su comida para volver a recostarse en el sofá riéndose. Es un tesoro, madre. Cuando quiere disimular no hay quien le iguale. Me entusiasma sencillamente porque no es capaz de hacerlo ni a 1000 leguas de distancia. Sí, Tom, interpuso la consulesa, es una buena muchacha que merece un poco de felicidad. Y terminó de leer la carta. Capítulo 2. A últimos de abril la señora Gruner regresó a la casa paterna y a pesar de que dejaba tras de sí buen rastro de su vida y a pesar también de que reanudó su viejo programa asistiendo a los rezos y a las lecturas de Lea Gerald en las veladas hierosolimitanas, era patente que su ánimo abrigaba una firme esperanza. Su hermano, que había ido a recibirla en la estación, la condujo en coche a la ciudad pasando por Olsten Tor y no pudo menos de gastarle un cumplido diciéndole que, después de Clotilde, ella es la más hermosa de la familia, a lo cual Tony respondió, por Dios, Tom, te aborrezco, burlarse así de una vieja. Tenía, sin embargo, su justificación. La señora Grunwich se conservaba espléndidamente y por su hermoso cabello rubio agrisado, recogido a ambos lados de la cabeza sobre las diminutas orejas y reunido en la nuca por una peineta de concha de carey, por la tierna expresión de sus ojos garzos, su gracioso labio superior, su fino óvalo y la delicada tez de su rostro, nadie le hubiera atribuido 30 años, sino 23 como máximo. Lucía elegantísimos pendientes de oro que en forma distinta había usado ya su abuela y una holgada blusa de ligera seda oscura con cuello de raso y llanas charreteras de encaje. Daba a su busto una encantadora expresión de dulzura. Estaba de un humor excelente, como ya dijimos, y los jueves cuando venían el cónsul Vanderbroek, la señora Vanderbroek y de la calle ancha, el cónsul Kreger, Clotilde y Sesemi, Winbrod, con Erika, contaba con su gracia peculiar detalles de su visita a Múnich. Hablaba de cerveza, de las pastas para sopa, del pintor que había pretendido retratarlo y de los reales carruajes que tanto le impresionaran. También mencionó como de paso al señor Permanader, y como quisiera que Fifi van der Rock hiciera alguna insinuación sobre el hecho de que el viaje podía haber sido muy agradable, pero al parecer sin resultado práctico, la señora Grunwich se hizo la desentendida, adoptando un aire de dignidad indecible, erguida la cabeza y esforzándose por apoyar la barbilla sobre el pecho. Por otra parte, Tony había adquirido la costumbre de cada vez que sonaba la campanilla de la puerta del gran zaguán, correr al descansillo de la escalera para ver quién llegaba. ¿Qué podía significar aquello? Solamente Ida Hudman, la vieja institutriz y eterna confidente de la muchacha, tenía la clave del misterio. Tonychen, nenita mía, ya verás cómo viene. A buen seguro que no querrá pasar por un informal. Los solitarios componentes de la familia debían agradecer a Tony su vivorecha alegría, porque su estado de ánimo pedía a su voz en grito un estímulo. El motivo principal de la depresión reinante era la desavenencia que existía entre el jefe de la casa y su hermano, cuyas precarias relaciones, en vez de mejorarse, habían ido agriando con el tiempo, del modo más lamentable. Su madre, la consulesa, que seguía con inmensa pena este estado de cosas, lograba con muchas dificultades intervenir en la contienda en sus momentos críticos. Sus amonestaciones a Christian, recomendándole mayor puntualidad en la oficina, eran escuchadas por este con absoluto mutismo y las de su hermano acogidas también con un aire de vergüenza, serio, inquieto y pensativo, sin réplica alguna. Luego, por espacio de algunos días, se ocupaba con más celo de su correspondencia inglesa. No obstante, día a día iba creciendo en el hermano mayor un irritable desprecio contra el segundo, sin que valiera para aminorarlo el hecho de que Christian escuchara sus eventuales manifestaciones sin protesta, con mirada ensimismada. La irritabilidad extrema de Thomas y el estado de sus nervios le impedían escuchar con cierta comprensión
Las lamentaciones de Christian, cuyo estado atribuía a la obra progresiva de una enfermedad que calificaba con visible enojo y sin que se rescatase delante de su madre y hermana de los frutos absurdos de una morbosa autogestión. La molestia aquella indefinida, molestia en la pierna izquierda que venía aquejando a Christian, había menguado considerablemente de algún tiempo acá gracias a cierto tratamiento externo, pero le volvieron sus antiguas dificultades de deglutición, que con frecuencia le manifestaban en la mesa, agravadas últimamente por un asma discontinua que el muchacho llegó a tomar durante algunas semanas por una tisis pulmonar, relatando a la familia sus manifestaciones y efectos en gráfico lenguaje y con arrugada nariz. Fue llamado a consulta el doctor Rabó, quien diagnosticó que corazón y pulmones trabajaban con toda regularidad y que la dificultad respiratoria debía atribuirse a la atonía de algunos músculos, proponiendo como remedio en primer lugar el uso de un abanico y en segundo el de unos polvos verdes que debían quemarse para que Christian aspirase su humo. Del abanico se servía en la oficina y una repulsa del jefe contestó que en Valparaíso todos los empleados lo usaban a causa del calor, hasta Johnny Thunderstone. Dios mío, pero cuando un día, después de haber permanecido en su sitio largo rato, serio e inquieto, sacó del bolsillo sus polvos y encendiéndolos derramó por la oficina un olor infernal, provocando una violenta tos en la mayoría de los presentes y en el señor Marcus, una angustia tal que se volvió lívido, se produjo entre los dos hermanos, un público estallido, un escándalo tal que sin duda habría ocasionado su inmediato rompimiento a no ser por la intervención de la consulesa que logró apaciguarlos con discretas razones encaminadas a buen fin. Pero no era esto solo la vida que Christian llevaba fuera de la casa, del brazo casi siempre del diputado doctor Gierke, su ex condiscípulo, era también causa de la antipatía de Thomas, y no es que fuera un socarrón ni una guajiesta, pues recordaba sus pecadillos de juventud y sabía perfectamente que su ciudad natal, este puerto y plaza de comercio, donde burgueses honorabilísimos en el sentido comercial de la palabra andaban por las calles con aire de hombres íntegros, haciendo resonar el empedrado con sus bastones, no eran en modo alguno un templo de moralidad sin mácula. Allí se resarcía uno de las molestias del despacho, no solo con vinos añejos y apetitosos manjares, pero una espesa capa de proba solidez cubría semejantes expansiones, y cuando el cónsul Vanderbroek predicaba como lema primordial guardar las apariencias, no hacía otra cosa que acomodarse a las normas de sus conciudadanos. El abogado Gieske, por ejemplo, pertenecía a los sabios que se amoldan perfectamente a la idiosincrasia de los comerciantes y era a la vez uno de los más notorios fitir, tolerado por todo el mundo, pero al igual que los demás vividores era maestro en el arte de poner siempre la cara que la oportunidad exigía, evitando escándalos y manteniendo en sus opiniones políticas y en sus tareas facultativas la gravedad indiscutible que éstas requerían. Su noviazgo con una de las señoritas Eneus acababa de hacerse público, casábase de esta manera con un puesto de la más encumbrada sociedad, a la par que con una importante dote. Se le confiaron delicados intereses y corría el rumor de que iba a la conquista de un sillón en el ayuntamiento, para no detenerse hasta ocupar el de burgomaestre, cargo conferido entonces al viejo doctor Overdick, pero Christian Vanderbroek, su amigo, el mismo que en pasados tiempos encaminara con paso firme al camerino de la señorita Meyer de la Grange y presentándole su ramillete le dijera: ah, señorita, qué maravillosamente lo ha hecho usted, a causa de su carácter y sus largos años de nómada ausencia, había llegado a ser solo un suitir excesivamente ingenioso, poco cauto en lances del corazón, tan desmañado en ellos como en todos los restantes, y por lo tanto incapaz de poner freno a sus sentimientos, de mostrar la discreción necesaria y de guardar su exterior dignidad. Así, por ejemplo, constituyeron temas de general regocijo las relaciones con una comparsa del teatro de verano, la señora Stutt de la Glockenstrasse, que, como sabemos, frecuentaba los círculos distinguidos. Contó a todas las señoras que quisieron oírla que a Christian se le había visto nuevamente en la plena calle con la del Tívoli.
También eso se le perdonaba. Con él se empleaba ya un escepticismo tal que imposibilitaba cualquier piadosa indignación. Christian Vanderbilt, lo mismo que el cónsul Peter Dolman, a quien su arruinado negocio le permitía proceder con idéntica irresponsabilidad, eran estirados como ameseo e imprescindibles en toda peña masculina. Por eso ni se les tomaba en serio, ni en ocasiones se contaba con ellos. Era muy significativo que en toda la ciudad, tanto en el club como en la bolsa o en el puerto, fuesen conocidos únicamente por sus nombres de pila, Christian y Peter, y no faltaban quienes, como los Angenstrom, por ejemplo, no limitaban sus mofas a las andanzas y chistes de Christian, sino que las hacían extensivas a sus propias personas. El interesado no se preocupaba de ello y cuanto más fiel a su temperamento se lo quitaba de la cabeza tras un momento de inquieta reflexión. Pero su hermano lo sabía, sabía que Christian era el punto vulnerable de los difamadores de su familia y lo cierto resultaba que no carecían de tema. El parentesco que tenían con los Overdyk era temporal y se salía en todo su valor a la muerte del alcalde. Los Craig no representaban ya ningún papel, vivían retirados y en continuas sanciones a causa de su hijo. El absurdo matrimonio del tío Gotthold se consideró siempre como un incidente desagradable. La propia hermana del cónsul era una mujer divorciada, confiando aún en la posibilidad de un nuevo enlace, y su hermano no podía dejar de ser un hombre ridículo, cuyas bufonadas llenaban a las horas de ocio de tantas personas cabales a quienes daban ocasión de continuo riso, benévola y sarcástica. A Christian esto le era indiferente, contraía deudas con todos y a últimos del trimestre, cuando había terminado el dinero, toleraba que el doctor Yesque costeara sus vicios, a sabiendas de que toda la ciudad los conocía, cosa que constituía una verdadera ofensa para la casa. El desprecio impregnado de odio que Thomas sentía por su hermano y que éste soportaba con filosófica indiferencia se exteriorizaba en todas las pequeñas discrepancias que suelen producirse en el seno de las familias donde algunos de sus miembros se llevan pocos años. Si recaía la conversación sobre la historia de los Vanderbroek, Christian solía expresarse con gravedad, cariño y admiración respecto a su ciudad natal y a sus antepasados, adoptando un aire que, de todos modos, no estaba muy de acuerdo con su cara. Pues bien, enseguida Thomas ponía término al tema con una fría observación cualquiera. No podía soportarlo, sentía por su hermano un desdén tal que ni siquiera le toleraba amar aquello que él amaba. Hubiera preferido oírle hablar de estas cosas en el dialecto de Marcel Stenger. En otra ocasión, Thomas leyó un libro, una obra de historia que, al impresionarle extraordinariamente, hizo de ella un elogio con fogosas expresiones. Christian celebró sus iniciativas, que por sí mismo solo nunca hubiera descubierto el valor del libro, pero, impresionable y sujeto a las influencias ajenas, lo oyó a su vez y, pareciéndole magnífico, dijo también su dictamen favorable en grado sumo, siendo esto suficiente para que Thomas arrinconara la obra, hablando de ella con indiferencia y frialdad. Simuló haberla leído apenas, dejando para su hermano el placer de admirarse. Capítulo 3. Del círculo de lectura para caballeros que llevaba por nombre La Armonía, donde había pasado una hora después del almuerzo, volvió el cónsul Vanderbroek a la Mesentranche, entró en la casa por la puerta posterior, atravesó el jardín, siguiendo un pasadizo empedrado que entre frondosas paredes comunicaba el patio trasero con el anterior, y cruzando el zaguán llamó a la cocina preguntando si estaba su hermano en casa. Como la respuesta fuese negativa, dispuso se le avisara a su llegada. Entró luego en la oficina, donde los empleados en sus respectivos pupitres simularon al verle un mayor celo en su labor, y penetrando en su despacho particular se puso la chaqueta de trabajo y ceñudo se sentó en su sitio frente al señor Marcus. La colilla de un consumido cigarrillo ruso pasaba sin cesar de un lado a otro de sus labios. Los movimientos que hizo para tomar el papel y la pluma fueron tan breves y bruscos que el señor Marcus no pudo menos de frotarse cuidadosamente con dos dedos el bigote y dirigir a su socio una escrutadora
mirada de soslayo, mientras los empleados jóvenes se miraban con arqueadas cejas. El jefe estaba de mal humor. Transcurrido media hora en que no se oyó otro ruido que el ruido de las plumas sobre el papel y el rascar cuidadoso del señor Marcus, el cónsul, que no había dejado de mirar por la ventana, vio a Christian que se acercaba. Venía del club fumando, después de haber comido y jugado una pequeña partida. Traía el sombrero algo hundido sobre la frente y hacía voltear su amarillo bastón procedente de allá, cuyo puño tallado en la misma madera representaba el busto de una monja. Rebosaba salud y buen humor. Tarareando un son cualquiera, entró en el despacho, dijo buenas señores y se encaminó a su sitio con ánimo de trabajar un poquitín. Pero el cónsul se levantó y cortándole el paso le habló sin alzar la vista. Dos palabras, amigo mío. Christian le siguió atravesando el zaguán a buen paso. Thomas había cruzado las manos detrás de la espalda y lo mismo hizo Christian, dirigiendo hacia el hermano su gran nariz que sobresalía huesuda y arqueada entre las hundidas mejillas por encima del rojo bigote colgante sobre la boca, según la moda inglesa, mientras caminaban por el patio. Thomas dijo, tendrás que acompañarme dando un paseo por el jardín, amigo mío. Muy bien, respondió Christian, a lo cual siguió un nuevo y más prolongado silencio, mientras ambos hermanos, tomados hacia la izquierda y atravesando por el camino exterior el portal de la fachada barroca, contornearon el jardín en el que se abrían ya los primeros capullos. Al fin, el cónsul, después de una rápida aspiración y en voz alta, dijo, acabo de tener un grave disgusto a causa de tu conducta. De mi conducta, sí. Me han contado en la armonía que anoche te permitiste expresar en el club una observación tan impertinente, tan torpe desde todos los puntos de vista, que no hallo palabras para calificarla. La censura no se ha hecho esperar. ¿Quieres hacer memoria? Ah, ya sé a qué te refieres. ¿Quién te lo ha contado? ¿Qué importa eso? Fue Dolman, y lo hizo en un tono que las personas que todavía desconocían la historia podrán ahora reírse a sus anchas. Sí, Tom, te diré, ese Armstrong me avergonzó, que tú te has... Pero esto es, óyeme, gritó el cónsul extendiendo ambas manos con las palmas hacia arriba y agitándolas enérgicamente en actitud demostrativa a la vez que ladeaba la cabeza. En una reunión compuesta en su mayoría por comerciantes y hombres de profesiones liberales, dices de manera que pueda oírte todo el mundo, propiamente hablando y bien considerado, en todo comerciante hay un estafador, y lo dices tú, un comerciante, miembro de una razón social que tiene como lema la integridad absoluta, la honradez sin mácula. Pero, por Dios, Thomas, no fue más que una broma, aunque verdaderamente, añadió arrugando la nariz y ladeando la cabeza, y en esta posición avanzó unos pasos. Broma, broma, exclamó el cónsul. Quiero admitir que lo fuera, pero ya has visto el efecto que produjo. Yo, por mi parte, estimo en mucho mi profesión, le respondió el señor Hermann Hangenstrom. Y allí estabas tú, un holgazán a quien nada importa la suya. Escucha, Tom, ¿qué estás diciendo? Te aseguro que mi impertinencia se desvaneció en un momento. La gente se echó a reír como si me diera la razón, pero ese Armstrong que estaba presente exclamó de pronto con una gravedad pasmosa. Yo, por mi parte, el estúpido, realmente me dio vergüenza. Luego, en la cama estuve pensando largo rato sobre el incidente y me produjo una impresión extraña. No sé si tú conoces eso. No hables, te lo ruego, no hables, interrumpió el cónsul. Todo su cuerpo temblaba de indignación. Admito que la respuesta no correspondió a un espíritu de observación que fue de pésimo gusto, pero es que uno debe cuando menos escoger a las personas a quienes se pueden hacer semejantes manifestaciones, suponiendo que deban hacerse, porque de lo contrario se expone en su estupidez a tan lamentables resultados. Argentro ha aprovechado la oportunidad para asestarnos un golpe, y no ya a ti solo, sino a todos nosotros, porque, como sabes, que quiso decir con su por mi parte, son esas las amenazas que se reciben en el despacho de su hermano, señor Vanderbroek. Eso es lo que quiso decir, estúpido. Bueno, eso de estúpido, repitió Christian poniendo una cara cohibida e inquieta. A fin de cuentas no te perteneces a ti solo, prosiguió el cónsul, y sin embargo te diré que me tiene sin cuidado tanto si quieres hacer el ridículo como si no lo haces, porque de hecho lo eres personalmente, exclamó alzando la voz
Estaba pálido y las finas venas azules que cruzaban sus angostas sienes, en las cuales retrocedía el cabello formando dos profundas entradas, se acusaban más que de costumbre. Tenía arqueada una de las claras cejas y hasta las tiesas guías del bigote parecían expresar indignación, mientras la vehemente contracción de sus manos semejaba arrojar a los pies de Christian sobre el guijarroso sendero las palabras que salían de sus labios. Eres ridículo con tus amoríos, con tus alerquinadas, con tus enfermedades y con tus tratamientos.